Primera carta a los Corintios, capítulo 5, y vamos a entrar a uno de los más difíciles. Quiero advertirles, hermanos, que este capítulo es bastante difícil exponerlo, pero es necesario porque es la palabra de Dios. Y vamos consecutivamente y no nos podemos saltar ningún texto, sino que todo lo que el Señor ha revelado, pues tenemos que tratarlo. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 5 vamos a tratar hoy. Dice la palabra de Dios: en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Puede tomar asiento, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias te damos porque provees para nosotros la guía, los mandamientos, el sustento, el ánimo, para poder seguir en esta vida a la cual tú nos has llamado. Estamos conscientes de nuestra necesidad de tu palabra y por eso entendemos que es necesario que la expongamos y que cada uno de nosotros reciba esa instrucción para caminar correctamente en esta vida, viviendo según la vocación con la cual hemos sido llamados. Te agradezco por este tiempo y te pido, Señor, que hables a nuestros corazones, que me ayudes a mí a exponer con fidelidad y con firmeza, con denuedo, este mensaje, que aunque es un mensaje difícil, complicado, es necesario para la vida de la iglesia y para cada uno en particular. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El apóstol Pablo ha ido tratando una serie de temas, uno de los principales que hemos estado viendo en la sección anterior, que abarca desde el capítulo 1 hasta el 4, es justamente la división que había en la iglesia, por el hecho de que algunos se habían alineado en torno a sus predicadores preferidos y tenían una mala actitud y hacían desprecio a otros predicadores. Y el apóstol Pablo ha ido corrigiendo estos problemas y lo que desarrollamos todo el año pasado básicamente fueron las soluciones que el apóstol Pablo les decía a ellos para que dejaran esa arrogancia. Y yo quiero que noten que nuevamente vuelve a aparecer la misma palabra del capítulo anterior, que se repetía 4 veces. Hablaba de jactancia y hablaba de arrogancia. Y hoy vuelve a decir exactamente lo mismo, porque ellos mostraban arrogancia al no aplicar la palabra correctamente y al no aplicar la medicina para la enfermedad. Ahora el apóstol Pablo va a tratar otro problema que está dentro de la iglesia y es la inmoralidad. El tema de esta mañana es la inmoralidad y la disciplina bíblica. La inmoralidad y la disciplina bíblica. Esta iglesia, que es la iglesia de Corinto, era un reflejo de esa cultura inmoral en la cual ellos básicamente estaban habitando ahí. Pero nosotros sabemos que como cristianos podemos estar rodeados de una cultura inmoral, de una cultura que promueve cualquier tipo de desviación.
y no ser como ellos. De hecho, ese es el llamado, a no participar de esas obras pecaminosas que se promueven desde el mundo. Pero hay un problema cuando la iglesia no aplica las medidas necesarias. Y lamentablemente, en vez de que la iglesia influya en la cultura, con la santidad, con el evangelio, con la aplicación correcta de la palabra, con la aplicación correcta de una forma de hacer cultura que glorifique a Dios, de hacer política, de participación en las cosas que tienen que ver con la vida del hombre de una forma correcta, sana, y en fin, de todas aquellas cosas que nosotros como hijos de Dios deberíamos de hacer correctamente. Ellos habían sido influenciados por aquella cultura que hacía culto a todo tipo de desviaciones sexuales. Pablo, como pastor y apóstol y como autoridad de la iglesia, está abordando un caso extremo de inmoralidad que está dentro de la congregación. Y él les está diciendo, esto no se puede quedar así. ¿Por qué estamos hablando de disciplina? Porque justamente lo que está aplicando el apóstol Pablo en el texto es disciplina. Es disciplina para una persona impenitente. Una persona impenitente es una persona que no se ha arrepentido de su pecado. Pablo ha tratado un problema de división, un problema serio. Ha tratado de la arrogancia de los corintios. Y ahora vemos que hay un problema de inmoralidad que también está relacionado con la arrogancia. En este capítulo que estamos ahora abordando, él se va a dedicar al problema de la inmoralidad sexual en la iglesia. En otras palabras, pecados que tienen que ver con una forma de sexualidad que no es la correcta y que lastimosamente está afectando a la iglesia en todo el mundo. El propósito de este capítulo es enfatizar en algo que probablemente no lo veamos de una forma inmediata. Y es que hay esperanza, hermanos. Los pecados de inmoralidad sexual son escandalosos en sí. Son duros de abordar. Son desgastantes para los pastores, para los consejeros espirituales. Son serios. Son vergonzosos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que están dentro de las iglesias y deben de tratarse. ¿Y sabe por qué hay inmoralidad sexual en las iglesias? Porque todos nosotros somos pecadores. Somos pecadores. Y así como hay inmoralidad sexual, puede haber mentira. Y así como puede haber mentira, también puede haber envidia. También hay arrogancia. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero Dios no ha dejado sola a su iglesia. No la ha dejado desprovista. Sino que el Señor ha provisto soluciones y procesos y nos ha dejado algo que muchas personas desprecian. Y es la disciplina bíblica. La disciplina de la iglesia tiene el propósito de restaurar la vida de aquel que está participando de una vida pecaminosa y que debe de arrepentirse. Y cuando hablo de disciplina, no le estoy hablando de, hermano, usted se va a sentar aquí en la primera fila. Cada culto ahí va a estar. Y cada culto usted me va a llevar el agua. Yo quiero el agua ahí, antes de predicar, yo quiero el agua ahí. Eso no es disciplina, hermanos. No hablamos de eso. Hablamos del método y el proceso bíblico que Dios ha dejado establecido en su palabra para tratar el pecado. ¿Usted cree que Dios no sabía que en la iglesia iba a haber pecado? Por eso Él dejó la disciplina. La Biblia nos habla en Josué capítulo 7 acerca de un hombre que se llamaba Acán.
Había una ciudad que era pequeña. Era tan pequeña que para Israel era muy fácil enfrentarse a ellos. Esa ciudad se llamaba Jai. Pero ¿sabe qué pasó? Esa ciudad pequeña les ganó la batalla. Salieron corriendo. Entonces, solo vamos a enviar unos cuantos pelones que vayan y peleen. Unos cuantos van a ser suficientes para someter a esta ciudad. ¿Y sabe qué? Vinieron derrotados. ¿Y qué pasó? Y comienzan todos a preguntarse, ¿qué pasó? ¿Cómo nos ganó esta ciudad? ¿Cómo nos derrotaron? Vaya por favor conmigo a Josué, capítulo 7. Versículo 1 dice, pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Anatema es maldito. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. ¿Se da cuenta cómo un pecado permitido dentro de la asamblea, dentro del pueblo de Dios, trae repercusiones para todo el pueblo? Vea, versículo 12. No pueden pues los israelitas hacer frente a sus enemigos. Vuelvan la espalda delante de sus enemigos porque se han convertido en anatema. No estaré más con ustedes a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema de en medio de ustedes. ¿Qué está diciendo Dios acá? Abandonen el pecado. El que ha pecado debe de confesar su pecado y debe de abandonarlo. ¿Por qué? Dice el Señor, yo no estaré más con ustedes, a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema. ¿Sabe por qué muchas veces la iglesia no es fuerte? Porque hay pecado. Pero cuando digo hay pecado, digo que se está tolerando el pecado. Se está permitiendo. Se está permitiendo el pecado y por eso tenemos iglesias débiles. No hay solidez, ni en la predicación, ni en acciones concretas. Pueden estar iglesias llenas de personas. Llenas, rebalsan de personas. Pero hay pecado. Se tolera el pecado. Se permite el pecado. Se encubre el pecado. Y cuando eso pasa, no hay ninguna solvencia moral para llamar al pecador a que deje su pecado, si nosotros lo estamos permitiendo y lo estamos tolerando. El pecado debe de ser confesado, debe de ser corregido, no debe de ser admitido. La desobediencia de Acán trajo derrota y juicio sobre todo el pueblo de Israel. Esto nos está hablando de que un pecado que no se confiesa afecta a toda la comunidad de gracia, a toda la iglesia. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos la realidad del pecado no confrontado. Ese va a ser el primer encabezado de este sermón. La palabra inmoralidad que se utiliza en esta versión, estamos utilizando la Nueva Biblia de las Américas. En Reina Valera usted va a hallar fornicación. En esta versión leemos inmoralidad. Así que los editores de esta Biblia decidieron utilizar la palabra inmoralidad porque realmente en el griego la palabra es porneia y esta palabra porneia es una palabra muy amplia y abarca todo tipo de desviación sexual que no está permitida por Dios. Con porneia entra prostitución, adulterio, incesto y también incluye la idolatría. Incluye la idolatría, que fue como se utilizó en el Antiguo Testamento. Porque ahí Dios le hablaba a Israel y le decían que era adúltero. Israel era un adúltero. Y según la Septuaginta se utilizó esa palabra.
eso quiere decir que aún implica la idolatría. Porque lo que hay finalmente detrás de este tipo de desviaciones es idolatría. Es un culto a las relaciones sexuales no permitidas. Pero debemos entender algo, hermanos, que Dios es el que da la sexualidad. Dios es el que da la sexualidad al hombre. Por lo tanto, la única forma de vivirla es según los términos que Dios mismo ha dado. Ahora, yo sé que tenemos niños presentes, pero la Biblia no es para mayores de 18 años. La Biblia es para todos. Y niños deben de estar atentos. ¿Por qué? Porque el mundo los quiere devorar a ustedes. Porque el mundo quiere pervertirlos. Satanás, el enemigo de nuestra alma, el mundo y nuestra propia carne quieren destruir lo hermoso que Dios le ha dado al hombre. Por eso deben de tener mucho cuidado, no solo los niños, sino los adultos. Porque aquí, hermanos, entra todo. Todo lo que es una desviación de la sexualidad entra aquí. Veamos una pequeña lista. Vaya por favor a Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. El apóstol Pablo está tratando un problema carnal, de pecado. Vea la lista que da en esta ocasión. Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. Ahí lo abarca todo. Pero luego pasa, dice, impureza, sensualidad. Sensualidad es aquel pecado que tiene que ver con la provocación e incitar la relación sexual. Incitarla nada más, no cometerla. Aquí entra TikTok con esas mujeres que salen enseñando casi todo. Aquí entran aquellos hombres que salen ahí sin camisa, desnudos, bien. ¿Usted qué cree que están haciendo? Ay, me levanté haciendo no sé qué. Aquí estoy, echándole ganas para tener buena salud. Aparece ahí el hombre bien fornido. Está provocando, está mostrando algo para incitar algo. Obviamente, el mundo sabe que eso vende. Detrás de todo eso, como dicen los gringos, follow the money. Detrás está el dinero. Quieren ganar dinero. ¿A costa de qué? De vender su cuerpo, exponerlo. Por lo tanto, usted tiene que tener cuidado de no caer en esta sensualidad, no provocar en su manera de vestir, en su manera de hablar. Hay muchos ejemplos prácticos. Esto es muy amplio, pero eso es una realidad y lo menciono porque usted está a una pantalla nada más, a una red social de caer en estos pecados. Basta con abrir su Facebook, basta con abrir Google, basta con abrir su TikTok, su Instagram. Todo eso está ahí, hermanos, y estamos expuestos. Y Dios no quiere que nos pervirtamos según las ideas del mundo. Ahora, hay otra manera que podemos expresar sensualidad, en la manera que usted se viste. Yo le pregunto, cuando usted se está vistiendo, hermana o hermano, porque todo lo que estoy hablando no es para las mujeres o para los hombres, es para todos. No es solo para una, es para todos, porque resulta que según las estadísticas, a veces podemos llegar a pensar que no, es que ese problema es solo de los hombres. No, es problema de las mujeres también. Según las estadísticas, está equiparado. Sí hay más hombres que ven, por ejemplo, pornografía. Pero esto es parte también de las mujeres. Por lo tanto, exponerse con imágenes explícitas
de desnudos y todo ese tipo de cosas es pecado. Incitar o insinuar es también pecado, ese es el pecado de la sensualidad. Hermana, cuando usted se está vistiendo, ¿usted está pensando en glorificar a Dios? ¿Está pensando en agradar a su esposo? Si usted está casada, a su esposo, que él se sienta bien. ¿Está pensando en sus hermanos cuando viene a la iglesia? Yo recuerdo las palabras de un joven que él decía, cuando estoy en la universidad, yo sé que ahí van a haber mujeres que se visten de una forma sensual para provocar a los hombres. Llego a mi salón de clases y ahí delante de mí tengo una mujer que está mal vestida. Salgo y voy a mi comunidad donde yo vivo y veo mujeres que están vestidas de forma provocativa. Y esperaría que al llegar a la iglesia eso no fuera así. Pero muchas han olvidado que los hombres son débiles, decía él. Y aún dentro de las iglesias, algunas visten de forma provocativa. Eso es sensualidad. Es la incitación. Luego dice el apóstol Pablo en esta lista, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías. ¿Y sabe por qué menciona las orgías? Porque los cultos paganos a esas deidades que se adoraban en este mundo grecorromano implicaba la participación en este tipo de actividades sexuales fuera del orden divino, del orden de Dios. Y ellos habían llegado a tolerar en cierta manera todo este tipo de cosas. Por lo tanto, porneia implica toda desviación sexual o incitación a ello que no está ordenado por Dios. Ahora, el apóstol Pablo está abordando un caso de pecado extremo y escandaloso. Es escandaloso. Hay un joven, un hombre, que está con la mujer de su padre. La mayoría de comentaristas al respecto dicen que era probablemente su madrastra. Es muy probable que hubiese sido su madrastra y no sea su mamá. Pero este acto era perverso, tan perverso que ni siquiera dentro de aquel mundo pecador, los gentiles, se llevaba a cabo este tipo de pecado. El problema es que los corintios estaban tolerando el pecado. Levítico 18:8 dice al respecto, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. Está hablando obviamente de una manera como un eufemismo. Está diciendo, no tienes que involucrarte sexualmente con la mujer de tu padre, porque es de tu padre. En Efesios 5:3 se nos dice, pero que la inmoralidad sexual, impureza y avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Por lo tanto, debemos entender que el problema aquí, y aquí hay dos aspectos. Número uno, hay inmoralidad y número dos, están tolerando la inmoralidad. La están permitiendo como iglesia. Y la tolerancia al pecado en la iglesia no solo afecta el testimonio de la iglesia, sino que también deshonra a Cristo. Deshonra a Cristo. Veamos un ejemplo más en Apocalipsis 2, 20 al 22. Respecto a la iglesia de Tiatira, el apóstol Juan le escribe y es reprendida por tolerar este tipo de comportamientos. Dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad.
Por eso la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Está hablando de que hay inmoralidad. Dice, toleras a esa mujer. Estás permitiendo, esa mujer Jezabel, aquí vemos claramente que está hablando obviamente de una forma simbólica. Usted se acuerda de la esposa del rey Acab en el Antiguo Testamento, está utilizando a esa mujer. No es que era Jezabel la esposa de Acab. Está diciendo que el comportamiento de alguien es como el de esa mujer. Y se cometen actos inmorales y ella está seduciendo, pero ¿cuál es el problema? Toleras a esa mujer. Estás tolerando el pecado. No estás haciendo nada para solucionar el pecado. El problema, hermanos, es que los pecados sexuales van a estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en la iglesia. Porque la iglesia está conformada por pecadores. Ahora, Dios sabe que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos una doble naturaleza. Todo creyente tiene dos naturalezas. La antigua naturaleza y la nueva naturaleza. El problema es que cuando usted se descuida, cuando usted no presta atención a su salud y cuidado espiritual, de pronto el viejo hombre toma lugar. Y cuando el viejo hombre toma lugar porque descuidamos la lectura, porque descuidamos la oración, porque dejamos de servir, porque dejamos de hacer algo que debíamos hacer, entonces el viejo hombre, ¿qué pasa? Crece, porque se alimentó de carnalidad, porque se alimentó de TikTok, porque se alimentó de ese tipo de escenas, porque se alimentó de ideas mundanas y de pronto es un monstruo. ¿Y qué pasó con su nueva naturaleza? Estoy hablando a los creyentes. ¿Qué pasó con su nueva naturaleza? Se ha debilitado. Hermanos, hablar de estos temas es muy doloroso. ¿Por qué? Porque los pecados sexuales, como la pornografía, el adulterio, la fornicación, el abuso sexual y comportamientos inmorales, no son nuevos ni en la humanidad ni en la iglesia. Y aquí tenemos un ejemplo en la iglesia de Corinto. Estos pecados representan una batalla constante entre la naturaleza pecaminosa del ser humano y el llamado que Dios hace a la santidad. Porque si usted cree en el Señor, usted tiene un llamado a la santidad. Dice más adelante en 1 Corintios 6:18, dice, huyan de la fornicación, huyan de la porneia. Así dice en el griego, huyan. Usted no puede hacer nada más. Usted solo tiene que hacer una cosa, huir. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Huya. En otra ocasión el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¿Qué significa eso? Que necesitamos para esto, hermano, para vencer esto, usted necesita de tomar decisiones radicales. Si la que lo está seduciendo está en el trabajo, renuncie. Prefiero que, y lo voy a decir así, algunos me van a criticar por esto, pero yo prefiero que usted pierda su trabajo y que veamos cómo le ayudamos para que usted coma, a que usted esté en un trabajo donde está una persona que le está incitando o seduciendo a participar de actos sexuales. Porque el hambre no es pecado. Y ninguno de los adúlteros van a heredar el reino de los cielos.
Una persona que está así, en esa forma de pecado, sin arrepentirse. Ahora, no quiero que quitemos el dedo del renglón. Yo le hablé algo del principio, que hay esperanza. No lo olvide, hay esperanza. Este pecado, los pecados de inmoralidad, que lastimosamente están, y que nosotros somos testigos, hemos sido testigos de personas que pueden caer en fornicación, en adulterio. De hecho, dentro de nuestro país, la forma más común de fornicación es cuando de repente alguien se acompaña, no está casado, y ¿qué decir? Nos rejuntamos. Sí, va, pues rejuntemos. Así le dicen acá. Unión libre, sin compromiso, sin la bendición de Dios, sin matrimonio. Y eso es fornicación. Y las personas piensan que está bien. No, si nos amamos y ya hicimos ahí un pacto que íbamos a compartir la casa. Es que no es eso. No estamos hablando de eso. Eso no es matrimonio. Dios bendice el matrimonio. Honroso es el matrimonio, dice. Y el lecho sin mancilla. Y justamente lo que está haciendo la gente es eso. Está mancillando la relación. Esto, hermanos, tiene consecuencias nefastas y desastrosas en la iglesia. Los pecados sexuales no solo afectan al individuo que los comete, sino que también afectan al cuerpo de Cristo, afectan la familia. Lo primero que debemos de tomar en cuenta ante los pecados de índole sexual es que hay un daño espiritual. Los pecados inmorales alejan a las personas de su relación con Dios, endurece el corazón de las personas, no las hace menos receptivas al mensaje de Dios, a la obra de Dios. Miren lo que dice Efesios 4:19. Han perdido toda sensibilidad y se han entregado a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Porque eso es demandante. Si un niño mira una imagen que no tiene que ver, eso le impacta, eso le atrae y quiere más. Yo contaba, creo que el domingo pasado en la enseñanza de la tarde, que yo recuerdo cuando fui a un taller mecánico con mi papá. Mi papá, él no sabía lo que él fue, había que arreglar un problema del vehículo. Entramos y lo primero que yo vi fue un calendario con una mujer enseñando sus pechos. Y esa imagen estuvo en mi mente años y años. No sé cuántos años pasaron para que yo me olvidara de esa imagen. Me expuse a eso. Y claro, estaba entrando en mi adolescencia. Y eso afecta. Porque cuando una persona se expone a esto, va a querer más. ¿Por qué? Vea lo que sucede. Se va perdiendo la sensibilidad. Porque ¿qué es lo que hace una persona cuando usted vio una película y de repente ve escenas que están fuera del lugar? ¿Qué hace uno? Está con la familia. Lo tiene que quitar, ¿no? Lo tiene que quitar. Pero ¿por qué cuando está solo no hace lo mismo? ¿Por qué las tolera? ¿Por qué las permite? Y una persona que se expone a estas imágenes va perdiendo sensibilidad. ¿Usted cree que una persona que está viendo imágenes de ese tipo, de pornografía, de repente va a ir a orar, a tener comunión con Dios? No, su conciencia se ve afectada, su relación con Dios se ve afectada. No quiere congregarse, no quiere leer la Biblia, no quiere orar. Porque hay un daño espiritual severo. Se pierde toda sensibilidad. De pronto la persona se mete tanto en ese mundo que ya no le afecta ver cualquier tipo de cosa. Ya no le causa ningún problema. Porque se pierde sensibilidad. Hay daño
a la iglesia. Dice en Romanos 2:24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Hay un daño. Cuando un pecado no es tratado y es tolerado. Y ojo con esto, hermanos. Quiero ser claro. Si es pecado de lo que estamos hablando, la fornicación, el adulterio, todo tipo de inmoralidad, que no debería de haber. Pero hay. Ahora, el trato del apóstol Pablo aquí con los corintios es su tolerancia. Es que no hicieron nada. No hicieron nada. No se entristecen, les dice, ¿acaso no les da tristeza lo que está sucediendo con esta familia? Lo están tolerando y ese es el pecado que se debe de corregir. La persona no está arrepentida, para eso hay un trato. Pero ¿y ustedes por qué están permitiendo eso? Por eso es necesaria la disciplina bíblica en la iglesia. Todos estos temas y manejos de estos pecados deben de ser tratados con sabiduría para no aumentar el descrédito al testimonio de la iglesia y que las personas blasfemen contra el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay también un daño emocional y no solamente es en la persona que lo practica, sino en aquellos específicamente que están en el vínculo matrimonial. Si una persona está practicando la inmoralidad, su pareja, su esposo, su esposa, se ve gravemente afectada. El pecado genera heridas profundas en las familias. Trae culpa, trae vergüenza, trae dolor. Por eso, hermanos, Dios nos llama a que no juguemos con el pecado. Hermanos, si no nos han descubierto, no significa que las cosas estén bien. Porque para esto la persona se tiene que esconder. Para esto la persona tiene que hacerlo en oculto. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. Pero delante de Dios siempre las cosas están abiertas. No hay nada oculto de Él. Por eso, hermanos, la inmoralidad es grave, es dolorosa, es dañina. La inmoralidad destruye los matrimonios, destruye ministerios, puede llegar a destruir o a lacerar o aún a causar división en algunas iglesias. La inmoralidad no es algo con lo cual debamos de jugar. Hermanos, con todo el amor que Cristo me da para ustedes y que puedo tener en mi corazón, les digo, hermanos, cuidémonos. No dejemos de orar. No dejemos de leer la Biblia. Hermanos, les amo en Cristo. Y mi deseo es que ustedes puedan crecer espiritualmente. Por lo tanto, la única forma que tenemos de poder subsistir ante el flagelo del mundo, de la carne, de Satanás, es huyendo de todo esto. Huya. Huya cual José ante la esposa de Potifar. Huya. Hombres, aunque les digan, ¿acaso usted es homosexual? Es preferible que digan eso, que usted sabe que no es cierto, a que digan, ahí viene un cualquiera. O a saber que usted cayó en ese pecado. ¿Qué factores están contribuyendo a los pecados sexuales en la iglesia? Bueno, tenemos, quieras o no, una cultura hipersexualizada. Yo no sé si usted ha visto, hay unas, a veces aparecen algunos videos de personas que visten a sus hijas como adultas, que las maquillan y las visten de una manera que se ve que están buscando la sensualidad en niñas pequeñas. Ayer fuimos a comer a un restaurante y mi esposa me hacía un comentario. Qué bien que no pongan música
basura de reggaetón. Eso es basura. Eso es pornografía auditiva. Por eso tengan cuidado al transportarse en los buses, porque ahí ponen música sexualizada. Tengan cuidado con lo que ven los niños, lo que vemos nosotros, las series. Si alguna serie tiene algún tipo de imágenes así, no la vea, córtela. Usted no necesita estarse exponiendo a eso. Si a usted le aparecen imágenes de ese tipo en las redes sociales, sálgase. Sálgase. Tome decisiones importantes como esa. Si algún compañero de trabajo, si alguna compañera de trabajo, si algún vecino, si alguien está influyendo en que usted pueda participar de todo eso, corte esa amistad, corte esa relación. Ay, que a saber qué se cree, que piensen lo que quieran. Nosotros solamente tenemos la obligación de agradar a uno, y ese es Dios. No importa lo que diga la gente. No importa. Esta sociedad promueve una sexualidad como que si fuera, en marketing se llama un bien de consumo. Algo que puede consumirse a gran escala, como la Coca-Cola. Y esto influye en la iglesia. De forma muy particular, la pornografía. Imágenes que los niños y que los adultos no deben de ver. De pronto aparecen de Disney imágenes donde aparecen dos mujeres besándose. Es que eso es normal. Es que no hay problema. Es que está bien. Es que tienes que ser de mente abierta. Y el problema es que tanto han abierto su mente que cualquier basura entra a su mente. Por eso debemos de cuidar nuestras conversaciones, lo que vemos, en lo que participamos. Hermanos, es una batalla. A veces podemos venir aquí y estar sentaditos aquí y bien vestiditos, ¿no? Pero Dios conoce lo que usted ha visto. Dios conoce lo que usted ha pensado. Usted no puede huir. Usted no puede escapar. Usted le puede decir a Elon Musk que lo lleve a Marte y que lo deje allá. Allá está el Señor. Usted no puede escapar de Dios. Él lo mira. Él mira, Él sabe. Aunque usted borre el historial, Dios lo conoce. Por eso el llamado es a arrepentirnos de esos pecados, porque son la puerta a algo mucho más terrible. Otro factor que afecta a la iglesia es la falta de rendición de cuentas. No, que no se meta nadie conmigo. Hermanos, estamos juntos en esto. Yo lo necesito a usted, usted me necesita a mí. Pero cuando no hay rendición de cuentas, y en primer lugar los esposos deben rendir cuenta a las esposas. Ojo, ojo esposos, si usted le pone una clave y contraseña a su teléfono y su esposa no la conoce, ¿qué está ocultando? ¿Qué está ocultando? Su esposa debería agarrar su celular y revisar cualquier historial si ella quisiera. Pero si usted le pone eso, no, es que por los niños, bueno, dele la contraseña a su esposa y a los niños que no la tengan. Pero ¿qué está ocultando? Hermanos, estos dispositivos móviles son de gran ayuda. De hecho, estamos haciendo una transmisión en vivo ahorita por medio de un teléfono móvil. Pero eso es como un cuchillo. Un cuchillo puede servir para cortar la carne que usted se va a alimentar, como puede servir también para asesinar a alguien. Y es el mismo cuchillo. El problema no está en el dispositivo. El problema está en nuestro corazón. El problema es que Cristo no ha sido suficiente para nosotros. Y si Cristo no es suficiente para nosotros, vamos a buscar por todos lados. Vamos a querer llenar vacíos. Vamos a buscar suplir. Pero hermanos, para el creyente Cristo es suficiente. El problema es que muchas veces el creyente es engañado y es seducido, como dice Santiago, por su propia concupiscencia. Le está engañando. Hermanos, que yo me vaya con otra mujer
eso no va a ser bueno para mí ni para mi matrimonio. Por lo tanto, es un engaño. Que usted vea ese tipo de imágenes es un engaño, no lo crea. Que usted diga, no, es que solo así nos llevamos con mi compañera. Y todo empezó con un, qué bonita le queda la camisa. Gracias, a la orden. Cuidado. Basta con una mosquita muerta para arruinar el perfume del perfumista. Es allí donde tenemos que actuar. Le contaba hace el mes pasado a un hermano, y yo fui a comprar unos chicharrones, y la persona que estaba sirviendo, una mujer, de pronto no podía agarrar los chicharrones. Y dijo, ay, esta pinza está más fea que yo. Y entonces yo no dije nada. Luego me puse a pensar, y la verdad eso con mi esposa. Qué tan fácil es decirle, no, pero la pinza está fea, usted no. Así. Ahí estaba la puerta. ¿Y acaso eso no iba a ser pecado? Claro que sí. ¿Y acaso no es una forma de infidelidad? Porque para mí, para mis ojos, solo mi esposa es la más hermosa. Es la única mujer a la que yo debo admirar y que yo debo exaltar su belleza, porque ella es mía. La otra es mujer de alguien más. Y yo debo de entender lo que cuando yo dije a mi esposa que sí quería estar con ella, estaba diciendo no a todas las mujeres de todo el mundo. Necesitamos rendir cuentas. Somos vulnerables cuando estamos solos. Somos vulnerables cuando no participamos de la vida de la iglesia. Cuando no participamos de lo que tenemos que hacer como los medios de gracia. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Empápese de la palabra de Dios. Empápese de la palabra de Dios. Cuanto más palabra de Dios tenga usted más podrá ser fuerte. No deje de orar diariamente. Si esta es una lucha grande, porque yo debo de admitir que hay hermanos que no tienen esa lucha grande. En otros sí, pero no quiere decir que no debemos estar alertas. Dele gracias a Dios porque usted tal vez no está teniendo ese tipo de lucha, y bendito sea el Señor porque no está teniendo esa lucha, pero está teniendo otra probablemente. Pero igual todos nosotros estamos luchando. Los pastores somos asediados constantemente para que todo se destruya. ¿Cuánto daño ha causado la inmoralidad en los ministerios cristianos? Oficiales, pastores, diáconos, líderes, maestros. Existen daños por estos pecados. Por eso llamamos a un arrepentimiento genuino y a aceptar la ayuda de Dios. Porque vuelvo y repito, hay esperanza. La respuesta bíblica y pastoral a cualquier tipo de pecado sexual es reconocer el pecado. Y ya lo veíamos el domingo pasado. Si usted quiere consultar, puede buscar la transmisión del domingo pasado. Hablamos acerca de cómo es el genuino arrepentimiento. Y hablábamos de una parte, que hay reconocimiento del pecado. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Pero hay que confesar esos pecados. Es reconocer. Veíamos el caso de David. David tuvo que reconocer, pero tiene que aceptar usted que está mal delante de Dios si usted está practicando algún tipo de inmoralidad. Se necesita de arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento es una palabra que en el griego es metanoia, que implica un giro total hacia Dios. Si usted iba en una dirección, tiene que abandone el impío su camino.
El verdadero arrepentimiento no debe de ser confundido con el simple reconocimiento. El arrepentimiento genuino implica volverse hacia Dios, abandonar el pecado. Dice Hechos 3:19, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Arrepiéntase y vuélvase a Dios. Se necesita también la restauración, la disciplina de la iglesia, que no busca castigar. Ninguno de nosotros está llamado a castigar. No, no es castigo. Quien castiga es Dios. Pero usted y yo estamos llamados a restaurar. Entonces, aquel pecador arrepentido, dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud de humildad o mansedumbre. Respecto a esto, hermanos, debemos decir que nos da esperanza, pero no debemos de descuidar. Tenga cuidado con los niños, insisto. Aún las aplicaciones que son juegos. Yo estaba jugando y de repente aparece un pop-up, una imagen, una ventanita. ¿Quieres conocer a chicas de mayores de 18 años? Lo va a llevar al niño al hacer clic, le va a abrir el navegador y le va a destruir y a corromper la mente con una imagen. Es terrible, hermanos. La música que se produce hoy, con eso llamado reggaetón, hermanos, eso es sórdido, sucio. Lo más sucio que puede haber. Y es increíble cómo en las reuniones familiares se pone eso y empieza la niña a bailar y todos a aplaudirle a la niña que está bailando lo que un cantante arruinado de la mente está diciendo. Que ni siquiera lo puedo mencionar. No puedo mencionarlo. Porque es demasiado sucio. Y a eso estamos expuestos usted y yo. Estemos alerta, hermanos. Estemos alerta. Necesitamos ir enseñando más al respecto y esta carta nos va a propiciar esto, que la iglesia necesita recibir más enseñanza al respecto. En Hebreos 13:4 dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Los pecados de tal tipo no quedan, siempre salen a la luz, no quedan en oculto. Pero tengamos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque esposos, ver pornografía es infidelidad conyugal. Ver a una mujer que está ahí bailando semidesnuda, solo es un TikTok, solo es un trend, porque hoy así se dice, solo es está en tendencia, no me acuerdo de otras palabras que se ocupan, y sale la mujer, y sale el hombre ahí. En algún tiempo, lastimosamente, estas cosas se veían como parte es lo normal, ¿no? Si el niño, pues Dios lo hizo hombre, y entonces el niño pues tiene aquella gracia, y andan las hipotas detrás de él, qué bonito. Validándole el padre, validándole y poniendo las bases de lo que va a ser después un hombre mujeriego. Ahí las canciones también, canciones antiguas. Yo soy mujeriego, parrandero y jugador. Yo soy de esto. Y aquí las mujeres, es inmoralidad, por más que lo vistamos de la época de oro del cine mexicano, es inmoralidad. Y así sucesivamente. Pero hay esperanza.
hay esperanza. Y la iglesia debe de ser un lugar de gracia y verdad, donde el pecado se confronte con amor, donde se ofrezca esperanza para una vida que está manifestando su deseo de ser transformado. Los pecados sexuales son una realidad dolorosa, hermanos, pero también es una oportunidad para que veamos el poder de Dios, que es restaurador, que Él puede restaurar una vida que ha sido rendida a los pies de este ídolo. Dios puede restaurar un matrimonio, Dios puede restaurar una relación, Dios puede restaurar la mente de alguien que se ha corrompido por este tipo de pecados. Así como usted piensa que el borracho, el drogadicto, el codicioso puede ser restaurado, también la persona que practica la inmoralidad puede ser restaurado, porque el poder está en Dios para transformar. Y la iglesia debe de ofrecer esa restauración. Porque los diputados no van a restaurar la vida del inmoral. El Ministerio de Cultura no lo va a hacer. El presi no lo va a hacer. El Papa no lo va a hacer. Monseñor Romero no lo va a hacer. Nadie puede restaurar la vida destruida de una persona que se ha entregado a la inmoralidad sexual. Ni un psicólogo, ni la doctora Nancy, ni la doctora Polo, ni cualquier tipo de doctora. El único que puede traer libertad se llama Jesucristo. Solo Cristo puede hacerlo. Solo Cristo puede restaurar un hogar que está roto por el pecado. Cristo lo puede hacer. Él tiene el poder. Él puede transformar un corazón. Él puede transformar la vida de alguien que está sometida a este pecado. Cristo lo puede hacer. Esta iglesia necesitaba ver esta esperanza. Y la esperanza se la da el apóstol por medio de la disciplina. Y por medio de la disciplina de la iglesia, que es una necesidad para nosotros, hermanos, nunca, pero nunca pidamos que en esta iglesia no se aplique la disciplina. Porque si usted ama a su hermano que ha caído, hay que aplicar la disciplina. Porque si usted ama a la persona que no se arrepiente, hay que aplicar la disciplina. Hay que llevarla por un proceso para que pueda ser restaurado. Por eso, el apóstol Pablo habla acerca de la disciplina para este caso que se había dado. Obviamente, hermanos, yo no puedo terminar este sermón. Es extenso. Y yo voy a continuar posteriormente en 15 días, porque el próximo domingo yo no voy a estar acá, tengo que viajar. Pero vamos a continuar, hermanos, hablando al respecto y siendo instruidos. ¿Sabe por qué? Aunque estos temas son difíciles, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos que ver el amor de Cristo para su iglesia. Porque Él quiere una iglesia pura, limpia. Porque lo que Cristo ha hecho es libertarnos del pecado. Y el pecado no se debe de enseñorear de nosotros. Porque nuestro Señor es Cristo. Así que quiero nada más concluir con 3 aspectos prácticos. En primer lugar, hermanos, debemos estar alertas a todo tipo de mensaje y señal que se envíe desde el mundo para movernos hacia esto. Eso es lo primero que yo quiero decirle. Hermanos, estemos alerta. Esté alerta. Esté alerta con lo que usted mira, con lo que usted hace, con lo que usted oye. Esté alerta. Número 2, si usted está siendo afectado por este tipo de pecado, es necesario que usted venga delante del Señor y se arrepienta.
que confiese su pecado. Entréguese a Él. Entréguese a Él. Entréguese a Él. No busque por otro lado. Solo corra hacia Cristo. Corra hacia Cristo. Vaya hacia Él. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo sabía que usted iba a caer en ese pecado. Por lo tanto hay esperanza, pero no corra lejos de Él, sino corra hacia Cristo. Él puede perdonarle, Él puede restaurarle, Él puede hacer algo nuevo en usted. Él puede hacerle una nueva criatura. Y en tercer lugar, tome en consideración que la iglesia está para ayudar y restaurar en el proceso. Ahora, la disciplina que se ha mostrado acá es el final de un proceso. No es que ahí, bueno, yo pequé, entonces para afuera. No. En las siguientes exposiciones de este tema vamos a seguir viendo más ese proceso. Tenemos Mateo 18. Usted lo va a encontrar ahí claramente definido. Pero ¿cuál es el problema que está tratando el apóstol? Es que estaban tolerando el pecado de la inmoralidad y nadie hacía nada. Yo sé que esto puede parecer hasta risible, pero yo he conocido a personas que han llegado a la iglesia con su amante. Con su amante, y en otro culto llega la esposa sola y con los hijos, y en el otro llega el esposo que se está separando con la amante y nadie le dice nada. Se tolera el pecado. No podemos tolerar el pecado. Debemos de pensar seriamente. Son pecados escandalosos, pero la iglesia debe de proveer la restauración para aquella persona que se ha arrepentido. Debe de arrepentirse. Porque si no hay arrepentimiento, vamos a estar perdiendo el tiempo. Es necesario que haya arrepentimiento y abandono del pecado. Y ahí sí, hay restauración. Porque el arrepentimiento, ¿sabe qué es lo que va a despertar y qué es lo que va a proveer en el hombre? Un deseo de esforzarse. Porque todas las cosas vuelvan a estar en el lugar que corresponde. Y para todo esto, hermanos, finalmente, la respuesta es siempre Jesucristo. En Él hay perdón, en Él hay salvación, en Él hay restauración. Oremos.